Buenas, buenas. Hola, Hola, hola. hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Bien. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien. Hola, Hola, profe. hola, ¿cómo están? Bien. ¿Qué fue eso? No me diga que tenés frío, Silvina. No hace frío. Es No, parte de no tengo frío. es una imaginación, Sí. no existe el frío. Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? Bien, Otra vez. otra vez. Sí, pasa muy rápido la semana. Si pueden poner su nombre ahí en el chat, sería genial, así queda un registro. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo Hola, está? ¿cómo estás? Bien, todo bien. Qué bueno. Buenísimo. Pasaba otros viernes que eran 40 personas intentando entrar y ahora somos 15 y vamos como con un tiempo que no decaiga gente porque hay que aguantar hasta noviembre, diciembre. ¿Eh? Ya me veo sola acá. No, profe, jamás, jamás. ¿No? Aquí Puede estamos ser y el vamos a partido de hacer. Argentina también. Ah, ahí está, tenés razón. Ah, bueno, no puedo hacer, no, bueno, no Recién, sabía. recién éramos como 30 en el taller de Leo. Claro, Buenas noches. qué bonito, ¿eh? Hola, Araceli, Pero qué de a bárbaro. poquito vamos. ¿Contra quién Vamos, juega profe. Argentina? Contra Uruguay, Uruguay. Uruguay, miren, sabía, porque ahora está toda mi familia viendo el partido. Y ahora digo, ah, claro, ahora socio, claro, porque que estén estudiando música no significa que no les guste el fútbol, ¿no? Una cosa no quita la otra. Claro. Algo así, ¿no? Bueno, va a depender de ustedes que esta clase sea breve.
en el sentido de escuchar. Porque una de las preguntas que yo me hago en este grupo, con este grupo tan entusiasta y tan numeroso, es cómo hacemos para continuar, porque yo siento que estamos como patinando. ¿Vieron cuando, no sé, alguna vez le pasó, cuando aprendíamos a andar en bicicleta con ruedita y se nos quedaba la rueda patinando, ¿no? Porque las rueditas apoyaban y la rueda, bueno, así me siento, ¿no? ¿Cómo podemos seguir avanzando? ¿Por qué percibe eso? ¿Por qué percibo esto? Porque tendremos que estar viendo otros ¿Qué textos. es lo que hace que usted? Bueno, buena pregunta, Carlos. Buena pregunta. Me pasa, a ver, alguien acá que me dice que tiene la cámara apagada. Bueno, esto es interesante lo que vos preguntás porque me da pie a una de las posibles ideas a desarrollar en la clase de hoy. A ver, ¿cómo les puedo explicar mi intención? La idea de estas cursadas, y ahora te contesto lo que preguntas, Carlos, pero digo, la idea de la cursada y de la dinámica de las clases, en esta materia, sobre todo, que tiene que ver con la docencia, que tiene que ver con la enseñanza, es ir contándoles esto que me va pasando con la cursada al mismo tiempo que voy dando la clase. Digamos, mi intención es ser lo más transparente posible de mi práctica hacia ustedes, teniendo en cuenta esto que plantea Andrea Aliol, el primer texto que vimos, allá por mayo, ¿sí? En esto de la transmisión de los saberes de oficio, ¿no? Esto del saber hacer y de poder ser transmitido, ¿no? Que tiene que ver con estrategias, que tienen que ver con herramientas. Entonces, para ser coherente con ese texto elegido por mí, es que yo voy a ir compartiendo con ustedes, no solamente lo que me va pasando con este grupo, sino con otros grupos más. Con otros grupos y... ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Ahí está, ahí la silencié. Porque si no pierdo el hilo y después me voy. Entonces, les decía, la idea, hola Valeria, de poder compartir la transparencia de esta práctica, que es mi práctica, que no es la única, que no es absoluta, que no es la verdadera, ¿no? ¿Sí? Hay otras, es la que yo estoy encontrando, voy encontrando, ¿sí? Y esto, que ya era una intención desde el año pasado en esta materia, y con este curso y con otro curso que también está cursando esta materia, es esto que les digo de ir compartiendo y contando, ¿sí? Una de las cosas que me hizo pensar en cómo plantearles la clase de hoy, teniendo en cuenta las ideas de Contreras, y de alguna manera para poder cerrar con Contreras, que no se cierra, sino que va a ser una apertura, en el sentido de que no hay ningún texto que se cierre, porque vamos a seguir retomando las ideas, ¿sí? Pero digo, cerrar para poder avanzar a otro texto. Y esa es mi preocupación, Carlos, de, bueno, ¿cómo tenemos que avanzar? ¿Por qué? Tenemos que avanzar porque nos quedan otros temas, ¿sí? Y yo veo que hay mucho entusiasmo, bueno, hoy por ahí que juega Argentina no sé, pero mucho entusiasmo, entonces es escuchar lo que van contando, sus intereses, las preguntas, mucho de lo que les va pasando a ustedes como docentes, porque hay algunas que ya dan clases, o como madres, padres, ¿no? De chicos, chicas que van a la escuela, y todo lo que venimos compartiendo, ¿no? De la situación educativa actual y la pandemia y demás, que se nos va yendo el tiempo en esas charlas, ¿no? Y no hablamos de lo que es importante también, ¿sí? No digo que eso no sea importante, por eso una de las decisiones que yo tomo, que creo que es una estrategia, es plantearles que continúen esa charla en el foro, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Es una decisión que yo tomo, es decir, bueno, si seguimos compartiendo cuestiones que tienen que ver con relatos personales, que no digo que están mal, pero si no, nos quedamos solo en el relato, y no es la idea, sino que en todo caso esos relatos los podamos enriquecer y ponerle nombre con lo que nos comparten los textos, bueno, será en otro espacio, ¿sí? ¿Se entiende lo que voy contando? Entonces, esto de armar un foro paralelo a la clase es una decisión y es una estrategia de alguna manera. Puede fallar, ¿sí? Digamos, mi intención ¿cuál es?
que todos y todas puedan participar, que todos y todas puedan escribir en ese caso, porque acá hablamos, bueno, algunas escriben, pero para que esa información no se pierda, porque después la vamos a retomar y va a tener otro significado, vamos a resignificar eso que ustedes traen después de ir avanzando en la materia, ¿sí? ¿Se entiende? No digo que algunas ideas de ustedes van a cambiar o se van a transformar, por ahí sí, pero la idea, digamos, la idea y la propuesta es que eso que les pasa como estudiantes o eso que les pasa como docentes pueda tener un sustento teórico, pueda tener una fundamentación de qué decimos cuando decimos algo que no es cualquier cosa, sino cuestiones educativas, ¿sí? Esa es mi intención, porque me he encontrado muchas veces charlando, escuchando, sobre todo en talleres de formación docente, donde los y las docentes quedan como entrampados en esto de a veces la queja, a veces la catarsis, y no avanzamos. Nos quedamos ahí regulando. Y no es la idea, porque o nos dedicamos a otra cosa, o nos resignamos, o pensamos qué podemos hacer, ¿sí? Esa es mi intención del foro. Bueno, discutamos con el foro, pero acá hablemos, en este caso, de Contreras, ¿sí? ¿Se entiende mi idea? ¿Me siguen? O... Sí, sí. Bien. Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces, no sé si te contesté, Carlos, pero bueno, ahí voy, ¿no? Como que veo la fecha, veo el mes y las vacaciones de invierno, entonces hay un programa, ¿no? Que, bueno, se pone interesante la clase y ahí yo tomo la decisión de presto atención a estos dichos de ustedes, o no, o lo freno y digo, no, bueno, a ver, hay que seguir con esto, ¿sí? Son decisiones que vamos tomando los y las docentes frente a situaciones, a veces imprevistas, a veces podemos anticipar, y a veces no. Digo, a veces no. A veces suceden cosas maravillosas cuando no lo proponemos, y otras veces pensamos o diseñamos que pase algo interesante y no pasa. Entonces, si yo no hago una reflexión de esto y no pienso conscientemente de que son decisiones, ¿sí? Que tienen que ver con intenciones, con objetivos, con propósitos, que después lo vamos a ver de forma formal en la planificación, me pierdo, ¿sí? Me pierdo y entonces parece justamente que cualquiera puede dar clases. Y no es así, es un saber específico, ¿sí? Es un saber específico. Así que, desde mi humilde lugar, lo que yo les voy compartiendo, ya les digo, no es lo único, no es lo mejor, es la manera que yo voy encontrando de ser profe, ¿sí? Bien. Y ustedes me pueden preguntar, por ejemplo, ¿por qué? ¿Por qué vemos a Contreras? ¿Por qué este texto de Contreras? Para bien o para mal, me pueden decir, ¿por qué este texto? Porque es largo, ¿por qué este texto que es complicado? O no, ¿por qué este texto? Porque me gustó, ¿por qué este texto que me trae algunas ideas? O ¿por qué este texto que viene a ponerle nombre a esas cosas que ya me estaban pasando, que ya iba leyendo de las situaciones áulicas o las situaciones educativas? Y cuando yo puedo llegar a contestar ese por qué, porque el por qué con qué tiene que ver, con una fundamentación, ¿sí? Con una fundamentación que tiene que ver con un posicionamiento, de mi parte estoy hablando, ¿sí? Entonces, esto que yo les voy contando, que ustedes pueden preguntarme, va a tener cada vez más sentido cuando tengamos que ponernos a sentar a diseñar una planificación, una situación didáctica. Porque ahí uno tiene que fundamentar por qué elige esa actividad y no otra, ¿sí? ¿Por qué elijo tal autor y no otro? ¿Sí? Son decisiones todo el tiempo que estamos tomando los y las docentes, entendiendo que esta situación educativa es compleja. Compleja no en el sentido de complicado, compleja en el sentido de que hay una multidiversidad de variables, ¿sí? Multireferencias para hablar del hecho educativo, ¿sí? No podemos observarlo de un solo lugar. Hay variables que están jugando, y bueno, algo nos dice Contreras de eso. Entonces, elijo el texto de Contreras porque plantea una manera de mirar la didáctica como una didáctica crítica. Hay otros textos que hablan de didáctica, pero no desde un lugar de la crítica hacia la misma didáctica. Y eso a mí me parece súper interesante, ¿sí? Súper interesante. Él propone que la didáctica, cuando aborda el hecho educativo, cuando aborda la enseñanza,
cuando, en el momento de abordar y de decir algo de eso que está observando, que está estudiando, se tiene que encontrar con ella misma, dice José Contreras. Y esa es una idea súper interesante que no aparece en otros textos, porque vamos a otros textos clásicos de la didáctica y lo que va a aparecer es la definición de didáctica, va a aparecer lo que es enseñanza, lo que es aprendizaje, las dimensiones de la enseñanza, y se terminó todo. Y no se problematiza nada. Y a mí eso me hace ruido, porque estamos hablando justamente de una situación compleja como es ser docente. Digo, acá los y las que dan clases lo saben muy bien que a veces hay cuestiones que no tienen que ver específicamente, digo, con una clase preparada, sino que hay variables, muchas veces que tienen que ver con lo social, que impiden la clase, ¿no? ¿Cómo me acerco a un estudiante, por ejemplo, que no tiene conexión? ¿Cómo garantizo, porque esta es la pregunta del millón en estos momentos, cómo garantizo la trayectoria educativa de cada uno, de cada una y de todos y todas? En este momento complejo de falta de conexión, falta de dispositivos, ¿sí? Los deben saber ustedes muy bien. Muchos y muchas me dicen, me conecto con los datos del celular, o apago la cámara porque no tengo buena conexión. Bueno, entonces, ¿cómo garantizamos? Esa no es una pregunta que se hizo Contreras, no es una pregunta, pero se la podría haber hecho tranquilamente, ¿sí? Él se hace otras preguntas, pero tiene que ver con esta idea que propone de la didáctica crítica, la didáctica que reflexiona, la didáctica que toma postura, ¿sí? Y que entiende que la educación no es neutral, que la escuela no es neutral. Entonces, la manera de acercarnos tampoco debería ser neutral, ¿sí? Entonces, hablo en términos de posicionamiento, ¿sí? Hablo, que lo dice también Contreras, ¿no? Un posicionamiento ético. ¿Por qué? Porque la educación tiene que ver con las cuestiones morales, tiene que ver con los valores, ¿sí? Tiene que ver con los valores. Y esto de los valores lo vamos a ver con más profundidad cuando veamos el tema del currículum, ¿sí? Cómo se juega la transmisión de valores, o cómo circulan los valores dentro de una institución educativa. Cómo circulan y no están explícitos en esos documentos oficiales de una institución. Alguna vez habrán escuchado el famoso PEI. El PEI, el Proyecto Educativo Institucional, que debería tener toda institución educativa, muchos y muchas dicen, hace años que lo venimos escribiendo y nunca lo terminamos. Hay autoras que dicen, el PEI es como el DNI de la institución educativa, ¿sí? Es su marca de identidad, ¿sí? Algunas instituciones hablan en términos de ideario, ¿sí? De proyecto institucional, ¿sí? ¿Qué propone esa institución? ¿Qué valora esa institución? ¿Qué va a transmitir? ¿Desde dónde? ¿Sí? Entonces tiene que ver con valores. Bueno, y esos valores a veces circulan en una institución y uno dice, pero esto no tiene que ver con lo que se supone que dice en este documento. O sea, en este documento de la institución educativa dice que fomentamos el pensamiento crítico en nuestros estudiantes. Eso es típico. Todo el mundo habla de pensamiento crítico, y no sé si alguna vez alguien se puso a discutir qué es realmente el pensamiento crítico. Bueno, acá promovemos el pensamiento crítico, ¿no? Y por ahí hay alguna situación de, no sé, de posible participación de los y las estudiantes, y resulta que se lo censura, no, bueno, de eso acá no se habla, ¿no? De distintas maneras, no a veces explícitamente, ¿no? Entonces ahí vemos que esos valores, digo, valores que puede ser la libertad de expresión, ¿no? Que puede ser la comunicación, bueno, no circulan, y ahí en ese papel dice otra cosa, ¿no? Esto se lo estoy diciendo de forma totalmente alevosa y totalmente visible y que nos daríamos cuenta, pero hay cuestiones que son mucho más sutiles, que circulan dentro de una institución, ¿sí? Y no están explicitadas en ningún documento, y muchas veces son contrarias a lo que se supone que esa institución pretende con sus estudiantes, ¿sí? Entonces, por eso, esta cuestión de los valores lo vamos a ver cuando veamos currículum, ¿sí? Y sobre todo currículum oculto, que es un concepto que nos va a permitir analizar ciertas situaciones que suceden en las instituciones educativas,
que tienen que ver con creencias, con costumbres que circulan y que muchas veces no están explicitadas. Pero sin embargo, cuando entramos a esa institución, sabemos que si esas creencias, esos valores, esas costumbres no las hacemos nuestras, no sobrevivimos dentro de una institución. ¿Sí? Así que es un tema súper apasionante, pero lo veremos más adelante. ¿Sí? Pero digo, en este sentido, la didáctica también tiene que ver con los valores. ¿Sí? También, ¿por qué? Porque tiene que ver con las finalidades educativas, porque tiene que ver con las intenciones educativas. ¿Sí? ¿Qué preguntabas, Lucas? Perdón, porque iba hablando y leía, pero no leía. Ah, ¿qué clase de valores? Bueno, esto, no sé, ejemplos de escuelas. A ver, se habla de instituciones totalmente democráticas, no sé, o donde se pregona la inclusión, donde se pregona la equidad, la justicia, y vemos ejemplos que no sucede eso. Digo, no sucede. Y a veces es muy impresionante cómo se nota que no, realmente no sucede. O sea, yo voy, ¿no? Anoto a alguien, a mi hijo o hija, a una escuela, y bueno, y quiero saber qué proyecto educativo tiene, o sea, qué le van a enseñar, ¿no? Si me interesa la educación de mi hijo y de mi hija. Y bueno, y yo leo o me cuentan, y resulta que después suceden otras cosas. Puede ser también que tenga que ver lo religioso. No, no siempre escuelas religiosas, ¿eh? No siempre Pero escuelas puede religiosas. tener que ver con este Puede tener que currículo ver. oculto. Bueno, mira, ejemplo, te doy otro ejemplo, o les doy otro ejemplo. El tema de la ESI, misma, lo hablamos acá. El tema de la ESI, por ejemplo, que tiene que ver con la relación entre las personas, ¿no? El cuidado de las personas, el respeto hacia la diversidad, la pluralidad, ¿no? Todo lo que implica la ESI, que no es, ¿no? Mal entendida, no tiene que ver con lo genital o con lo, ¿no? No tiene que ver con eso, sino que la sexualidad humana es amplia, es integral, ¿sí? Bueno, hay una ley que dice que tendríamos que estar transitando la ESI en nuestra formación docente. Bueno, por cuestiones a veces de diseños curriculares no sucede, pero a veces sí está la materia, entonces la materia va como por un carril, y lo que va sucediendo en la institución no tiene nada que ver, ¿no? Y entonces, ¿cómo digo esto? Y lo dice este autor cuando veamos currículum oculto, es hacer carne esos valores. O sea, ¿se entiende? O sea, si yo digo, quiero enseñar a que seamos equitativos, que seamos justos o justas, o que, no sé, bueno, tengo que Profe. practicarlo para poder enseñarlo y transmitirlo, no solamente en el discurso, no solamente en lo oral, sino justamente a través de hechos, a través de, ¿sí? Sí, Valeria. Yo le quería hacer una pregunta, Valeria. Sí. Usted que estaba mencionando esto de la libertad de expresión, la inclusión y demás, Sí. ¿qué me dice de la libertad de culto dentro del sistema educativo? Y no sé qué decirte. No sé qué decirte. ¿Se puede contemplar eso también como un derecho? Y lo dice la Hoy Constitución. por hoy, Pero vos decís porque lo estás Porque pensando relacionado con la ahí ESI. es donde se generan las contradicciones para mí. Pero relacionado con la ESI, decís vos. Sí, en parte. Yo creo que hay que trabajar en equipo entre las familias, los niños, las niñas, jóvenes, adolescentes y la escuela. Sea escuela inicial, escuela primaria, media. Por ahí la escuela media cuesta más que las familias participen, cuesta más, ya por ahí no se las convoca tanto, y a nivel terciario ni les digo. Pero yo creo que hay que escuchar esa famosa alianza escuela-familia en los orígenes de la escuela moderna, que lo van a ver en pedagogía, se fue como diluyendo, ¿no? Algunos dicen, tenemos que volver a esa alianza familia-escuela. La verdad es que existe la libertad de culto. Eso entra dentro de los valores también, ¿no? Claro, la verdad es que existe lo que vos estás diciendo, pero también existe el derecho a la educación sexual integral. Entonces, ¿cómo combinamos ambas? Porque la escuela no puede ir en contra de las Para mí creencias. tendrían que ir de la mano.
Bueno, por eso digo que tiene que haber una construcción, ¿no? Un acercamiento familiar. Claro, ahí es donde se hace evidente también los desfases de un sistema que ya está antiguo y tiene que ser actualizado. Sí, y no nos vayamos. Frenamos ahí cuando volvamos a currículum, porque si no nos vamos a ir para ese lado y los traigo y las traigo de vuelta, ¿sí? Pero es válida Ok, profe. la pregunta. Gracias. Súper interesante. Sí, sí, obviamente, sí, claro, claro que sí. Bueno, vamos a seguir avanzando. Entonces, esta cuestión de, en una secundaria de acá sacaron la materia de idioma mapuche y pusieron la educación sexual. Bueno, por eso digo, si no empieza, bien, buenísimo. No es buenísimo, pero digo, el relato. Pero si no, ahí empiezan a aparecer, y acá en esta escuela pasó, no nos vayamos, esperen, frenen, vayan al foro, FOD, anda al foro y contá esto, ¿sí? Anda al foro y vamos y seguimos discutiendo ahí, ¿sí? O Valeria, esto plantealo. ¿Por qué? Porque además es un ejercicio que los y las obliga a escribir. Los docentes, las docentes, no escribimos sobre nuestra práctica, nos cuesta muchísimo escribir. Hablamos todo el día, hablamos, eso seguro, una facilidad para hablar horas y horas. Pero escribamos, entonces, cuando uno tiene que sentarse a escribir, tiene que ordenar sus ideas, tiene que pensar y elegir qué palabra para que ese otro que lea me entienda lo que yo estoy diciendo, ¿no? Bueno, entonces, planteen esto en términos de preguntas, en términos de problemáticas, ¿sí? ¿Se entiende? Porque así cada situación que ustedes vienen y traen la convertimos en una problemática educativa, en algo a desarmar, a no quedarnos con lo que vemos de forma superficial, porque no es todo tan, a ver, lo dice Contreras, desnaturalizar la enseñanza. ¿Qué quiere decir desnaturalizar? Todo lo que sucede en una escuela no tiene nada de natural, es parte de un proceso histórico. Por más que ahora nos encontremos con lo que sucede en la escuela, bueno, es algo que lo vemos ahora, pero tuvo un origen, tuvo intenciones, tuvo funciones determinadas, ¿no? El invento de la Sí, escuela. eso está en el texto de pedagogía que nos Claro, pediste que leamos para la clase exactamente. del lunes. ¿Sí? del Bueno, martes. entonces, desnaturalizar la educación, desnaturalizar la enseñanza, es entenderla desde una perspectiva histórica, ¿sí? Y muchas veces son invenciones. La escuela es una invención moderna, es un invento. La escuela es el gran aparato socializador, el más efectivo de todos. Al principio, la escuela, la familia, la iglesia, como grandes socializadores, ¿sí? Entonces esto, lo que tiene que llevarnos es a ser cautas cuando uno va a leer algo, va a decir algo, ¿sí? Como tomarse ese tiempo y decir, bueno, a ver, esto que voy a observar, o sobre lo que voy a opinar, digo, lo que tenga que ver con lo educativo, ¿eh? Bueno, ¿desde dónde lo estoy diciendo? ¿Desde dónde lo estoy mirando? Esto de la perspectiva histórica, esto de la propuesta de una didáctica crítica, tiene que ver con ciertas gafas que yo me pongo, y miro desde este lugar, y voy a decir algo, pero desde este lugar, desde el lugar crítico, desde un lugar reflexivo, desde un lugar que desnaturalice eso que aparece natural. Esto es natural, no es nada de lo que tiene que ver con lo educativo es natural, ¿sí? Tiene que ver con un proceso histórico, con un proceso político, con un proceso económico, ¿sí? Por eso a veces decimos, ¿y por qué en pedagogía tenemos que estudiar la historia, ¿no?, de la educación argentina o relacionar? Bueno, porque tiene que ver con un proyecto de país, un proyecto educativo tiene que ver con un proyecto político. Las políticas públicas en educación, bueno, hay que analizarlas desde ese sentido. ¿Se entiende? Es problematizar todo lo que sea que tenga que ver con lo educativo. No todo es tan así como parece, ¿sí? Que no es enroscarse. O por lo menos decir, bueno, esto que leo o esto que me dicen, y lo tomo así, ¿no? Me voy a dar un Claro, tiempo. vos lo que querés, profe, es darnos herramientas para tener una perspectiva más refutada, digamos, de cualquier información que Que nos sea llegue y sólida, poder plantearnos desde que ese sea lado, claro, sólida, sí. ¿se entiende? Digo, si yo realmente Sí, creo y lo sólidas y que nos fundamento, podamos desarrollar mejor. tal cual, sólida, un fundamento sólido de cuando hablamos de lo educativo. Digo, después de lo demás, si quieren, no sé, hablar de fútbol,
hablar de series, bueno, son otros temas, ¿sí? Pero digo, cuando hablamos de lo educativo, tengamos en cuenta esto, ¿sí? Que somos docentes, no lo decimos desde otro lugar, sino de ser docentes, ¿sí? Con todo lo que eso implica, ¿sí? Bueno, bien, entonces, volvamos a Contreras. Contreras habla de dos dimensiones, de una dimensión explicativa y de una dimensión proyectiva, y dice que ambas dimensiones tienen una relación de dependencia, una relación dialógica, dice, ¿no? Que tienen nexos de dependencia, ¿no? Cuando dice explicar para proponer, ahí vemos esa relación de dependencia entre ambas dimensiones. Que tiene que ver también, y esto fue históricamente el lugar de la didáctica, con un carácter normativo, con un carácter prescriptivo. Vamos a ver que una de las dimensiones de la didáctica es lo prescriptivo, lo normativo, es decir, lo que hay que hacer, ¿sí? Y de alguna manera condiciona, ¿no? Por eso digo, sospechemos de esto de ser neutral, ser objetivo. En educación es imposible. A ver, ya estamos diciendo que la enseñanza es una práctica humana. Imposible ser objetivo en una relación humana. Imposible. No somos robots, no somos máquinas, somos seres humanos con intereses, con expectativas, con miedos, con frustraciones, bueno, ¿no? Entonces, al ser un encuentro humano, bueno, tiene mucho de lo impredecible, mucho de lo que está fuera de nuestro control. Sí tenemos la herramienta del diseño de la planificación, sí podemos anticipar, pero tengamos en cuenta que hay cuestiones que escapan a esa anticipación. Tenemos que tener en cuenta que hay cuestiones imprevistas. Lo caótico también sucede en el aula, ¿sí? Entonces todo eso que sucede en el aula vamos a convertirlo en situaciones problemáticas, ¿sí? Para poder encontrarle un sentido, para poder reflexionar sobre ello. Y cuando yo reflexione y diga algo, lo diga desde un lugar sólido, no diga por decir cualquier cosa. ¿Se entiende cuál es mi intención? ¿Sí? Bien. Bueno, y esto de explicar para proponer también tiene que ver con generar nuevas propuestas de enseñanza, ¿sí? Y esto tiene que ver con un compromiso que tiene la didáctica con la práctica, ¿sí? Generar nuevas oportunidades de enseñanza. Esto que decía en un principio, que es la pregunta del millón, ¿cómo garantizo trayectorias educativas en estos momentos tan críticos? ¿Cómo hago? Si el estudiante no se puede conectar, si el estudiante no puede descargarse, no tiene manera, imprimo y le alcanzo el texto a su casa, no sé, le mando, lo llamo por teléfono, no sé, le escribo una carta, le mando una carta, no lo sé, buscaremos la manera. En algunas escuelas están usando la radio, ¿no? No sé, la zona rural fue como muy tradicional utilizar la radio para comunicarse con las familias, para invitarlas o convocarlas a reuniones, por ejemplo. Bueno, ahora esas tecnologías vuelven, ¿no? Porque no hay señal, porque no hay luz, bueno, y como hablaba hoy con otro grupo que está cursando esta materia, que me decía, y bueno, que hay chicos que abandonaron la escuela porque tuvieron que salir a trabajar, y cómo los hacemos que vuelvan a la escuela porque esos chicos no vuelven más. Y yo digo, yo te entiendo y sé que es real, porque no estoy alejada de la realidad, no vivo dentro de una burbuja, de un tupper. Sé que existe una realidad totalmente compleja, que estuvo siempre y que ahora es más visible, es más cruel, ¿sí? Nos pegó así como un cachetazo en la cara, ¿no? Estas situaciones de nuestros estudiantes, de nuestras estudiantes y también de los profes y las profes, ¿sí? También conozco gente que no tiene una compu, por ejemplo, y tiene que dar clase, ¿no? Entonces, ante esa situación, tomó posición. ¿Qué hago? ¿Me resigno? ¿Me dedico a otra cosa? Porque no lo soporto, porque no lo puedo manejar, porque no me involucro y sigo haciendo lo que yo hago y sigo así, o no. O me involucro, o quiero saber la situación de mis estudiantes, le doy todas las posibilidades, los tiempos flexibles, todas las maneras posibles de poder entregar un trabajo práctico, si es que hay que entregar un trabajo práctico, bueno, lo escribiste a mano, sacarle una foto y mándamelo, dale esa posibilidad también, no, bueno, no, tenés que hacerlo, a ver, flexibilicémonos también, ¿no? Creo que es la oportunidad para ser un poco más flexibles.
Entonces son decisiones y son tomas de postura frente a situaciones. Nadie está diciendo que es fácil, nadie está diciendo que hay una receta, porque no la hay, nadie tiene la posta, nadie la tiene. Pero ¿qué hacemos nosotros frente a esa situación? ¿Qué hacemos? Entonces siempre se van a generar preguntas, vamos a intentar dar respuestas a esas preguntas, pero las preguntas nos van a mover, a movilizar, a buscar, a investigar, ¿sí? ¿Qué hacer? ¿Cómo avanzo? Bueno, este grupo nos interesa, ¿cómo hago? ¿Qué le llevo? ¿Qué le planteo? Reviso, esto que llevo no es interesante, ¿por qué será? ¿Por qué? Porque estoy viendo desde un lugar de adulto y resulta que a los y las jóvenes les interesan otras cosas. Bueno, intento investigar, intento conocer un poco más ese mundo adolescente o el mundo joven, no sé, les estoy diciendo así cosas al azar generales. Pero bueno, tomo una postura. Sí, Silvana, Sí. otra pregunta que también sale el texto es cómo después validar ese conocimiento, ¿no? Bien. Porque Jorge Contreras habla del cambio de la didáctica y su compromiso, pero ¿cómo valida después el conocimiento? Exacto. Exactamente. Sí. Y muchas veces ha pasado, y lo dice Contreras también, es que se escudó la didáctica en este conocimiento científico, ¿no? Y buscó su neutralidad y su objetividad, y miraba impasiblemente el objeto educativo, sin involucrarse demasiado, pretendiendo una objetividad que no existe, ¿no? Esto de la validación, ¿no? del conocimiento, pero bueno, la idea es por ahí desarmar un poco eso, desarmar, que no quiere decir que pierda validez o que pierda credibilidad, no, pero sí tener en cuenta estos puntos, estas cuestiones que nos viene a plantear Contreras, como diciendo, ojo, ojo con lo que estamos observando, ahí, cuidado, o en todo caso, seamos cautos, una pausa, ¿sí? Antes de decir algo, ¿sí? Bien, en unos minutos se corta. Esperen que algo más que me interesaba. Bueno, y entender que la didáctica, sí, vamos a volver, sí, después van a mirar el partido, ya van a mirar el partido. La didáctica es parte de la dinámica social, es parte de la dinámica social, ¿sí? Tiene que tener en cuenta esta cuestión. Y fuera del aula suceden cosas también, ¿no? Que se cuelan a veces en el aula, ¿sí? El tema del currículum, como decíamos, tiene que ver con esto. Podemos preguntar por qué este conocimiento y por qué este otro no, ¿sí? Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, la pedagogía misma ha colaborado en esta función de ocultar el verdadero sentido de la escuela, ¿sí? Cuando transformó estas razones que son sociopolíticas, económicas, en cuestiones naturales, en cuestiones de falta de esfuerzo, ¿sí? Que tiene que ver con una distribución del conocimiento estratificado, ¿no? Si vemos, no en todas las escuelas se enseña lo mismo, de la misma manera, con la misma intensidad, no todas las escuelas pueden garantizar 180 días de clase, entonces hay como una diferenciación entre escuelas, ¿sí? Bueno, tener en cuenta esto, que tiene que ver con razones. ¿Por qué se oculta? Qué buena pregunta, Andrés. Qué buena pregunta. Pero se va a cortar ahora y ahí volvemos. Vamos a dejar la pregunta dando vueltas. Ahí volvemos, ¿eh?